Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Esta es la reflexión número 212 y el título de la reflexión es Fe bajo presión. La lectura las encontramos en el libro de Santiago capítulo 1 y 3, el libro de Isaías capítulo 16 y el Evangelio de Mateo capítulo 14 versos del 22 al 36. Hoy quiero comenzar con las palabras de Santiago que nos hacen reflexionar por completo sobre nuestra manera de cómo ver las dificultades. Hermanos, consideren un verdadero regalo cuando por todas partes les lleguen pruebas y desafíos. Ya saben que bajo presión su vida de fe se ve obligada a salir a la luz y muestra sus verdaderos colores. Santiago 1, versos de 2 al 4. Mira que a primera vista esto es, Dios mío, casi imposible de aceptar, ¿cierto? ¿Cómo podemos imaginar que una prueba es un regalo? ¿Cómo puede pensarse que alguien se alegre en medio de la dificultad? Pero Santiago no está diciendo que disfrutemos el sufrimiento. Él nos quiere enseñar que las pruebas tienen el poder de revelar cuál es la calidad de nuestra fe y de formar el carácter de Cristo en nosotros, porque así como el oro es refinado en el fuego, la fe se fortalece cuando atraviesa momentos de presión, porque los momentos de presión revelan lo que hay en nuestro corazón, porque todos reaccionamos de maneras diferentes cuando llegan las dificultades. Algunos, el miedo los paraliza, otros se llenan de enojo y otros pierden totalmente la esperanza. Las pruebas no crean nuestro carácter, revelan cuál es el carácter que tenemos. Porque cuando todo marcha bien, es fácil decir que confiamos en Dios. Pero en medio de una enfermedad, de la escasez, del rechazo, la incertidumbre, se muestra verdaderamente el color de nuestra fe. Se muestra si realmente tenemos la confianza puesta en Dios o es solamente de dientes para afuera. Por eso, cada prueba es una oportunidad para crear paciencia, madurez y dependencia del Señor. Porque una fe verdadera y genuina se demuestra en las acciones. O sea, no significa que, que eso es lo que nos justifica las obras. Significa que cuando Cristo está dentro de nosotros, la fe produce frutos visibles. Porque no basta con decir que creemos, porque la verdadera relación con Dios transforma nuestra manera de vivir y eso se refleja en las decisiones, en el trato con los demás, en nuestra obediencia y en el amor que tenemos para dar. También dedica un espacio importante al poder de la lengua y nos recuerda que nuestra boca tiene el poder de bendecir o de destruir. Con la misma boca podemos alabar a Dios, morir profundamente a quienes nos rodean. Por eso Santiago nos invita a pedir sabiduría para hablar con la verdad, con amor y prudencia. Una fe madura también se reconoce por las palabras que salen de nuestro corazón, que es que si creemos en Dios, pues qué palabras saldrán de nuestro interior. Si hemos permitido que Él nos transforme, nuestro carácter se parece cada vez más al de Cristo y eso es lo que vamos a reflejar con cada una de las cosas que hagamos. Saludo. Yo, Santiago, siervo de Dios y de Señor Jesucristo, saludo a las 12 tribus que están en la dispersión, la sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba produce paciencia, pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falta nada. Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche,
pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar que el viento agita y lleva de un lado a otro. Quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna, pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. Mira que la fe es garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Yo repito mucho este texto, pero es que es verdad. Si yo pido pensando en que Dios no me lo va a dar, pues no, apague y vámonos. Yo tengo que estar convencida y creer, porque el Padre todo aquello que realmente es de bendición nos lo va a conceder en su tiempo y en su voluntad. Por eso cada vez que ores, ora con la certeza que lo tendrás. El hermano pobre debe sentirse orgulloso cuando sea exaltado. El rico debe sentirse igual cuando sea humillado, porque las riquezas pasan como las flores del campo. En cuanto sale el sol, quemándolo todo con su calor, la hierba se marchita y su flor se cae, con lo que su hermosa apariencia se desvanece. Así también se desvanecerá el rico en todas sus empresas, enfrentando las pruebas. Dichoso el que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba se hace acreedor a la corona de la vida, la cual Dios ha prometido a dar a quienes lo aman. Cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado, y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Queridos hermanos míos, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación, poniendo en práctica la palabra. Por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse, porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Así que despójense de toda impureza y de tanta maldad, y reciban con mansedumbre la palabra sembrada, que tiene el poder de salvarlos. Pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Si alguno de ustedes cree ser religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo, y su religión no vale nada. Delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos, a las viudas, en sus aflicciones, y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. Mira que es amor, realmente ayudar al que lo necesita, y apartados, o sea, estar en Dios y escoger las cosas de la luz. Amonestación contra la discriminación. Hermanos míos, ustedes que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer diferencias entre las personas. Puede darse el caso de que al lugar donde ustedes se reúnen llegue alguien vestido con ropa elegante y con anillos de oro, y llegue también un pobre vestido con ropa andrajosa. Si ustedes reciben gustosos al que viste de ropa elegante y le dicen: venga usted, siéntese aquí, que este es un buen lugar, pero al pobre le dicen: tú quédate allá de pie o siéntate en el suelo, ¿acaso no están discriminando entre ustedes y haciendo juicios malintencionados? Amados hermanos míos, escuchen esto. ¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los explotan a ustedes y quienes los llevan ante los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que blasfeman contra el precioso nombre que fue invocado sobre ustedes? Bien, harán ustedes en cumplir la ley suprema de la Escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Pero si ustedes hacen diferencia entre una persona y otra, cometen un pecado y son culpables ante la ley. Porque cualquiera que cumpla toda la ley, pero que falle en un solo mandato, ya es culpable de haber fallado en todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Es decir, que alguien puede no cometer adulterio, pero si mata ya ha violado la ley. Hablen y vivan como quienes van a ser juzgados por la ley que nos da libertad, pues a los que no tienen compasión de otros tampoco se les tendrá compasión, no sean juzgados, porque la compasión prevalece sobre el juicio. Mira que Dios nos ha perdonado gratuitamente, pero nosotros estamos haciendo lo mismo o juzgamos la vida del otro. A nosotros no nos corresponde juzgar, nos corresponde amar, corregir en el amor, pero amar por sobre todas las cosas, porque es el amor el que realmente transforma, porque Cristo que vino a darnos amor, cuando se acercaba a un pecador nunca le habló directamente es que tú eres, no, lo llevaba a que la persona reconociera su error. Y eso es lo que nosotros debemos hacer como embajadores de Cristo, llevar a que las personas reconozcan cuál es su pecado, porque ese reconocimiento solamente lo da el Espíritu Santo, que es el único que da convicción de pecado, no somos nosotros. La fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Si una hermana o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan tranquilos y abríguense, cómanse hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe, si no tiene obras está muerta. Claro, porque cuando tú estás lleno del amor de Dios, tú haces cosas en favor de las personas que están a tu alrededor y que necesitan un apoyo, una mano extendida. Pero alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno y haces bien, pues también los demonios le creen y tiemblan. No seas tonto. ¿Quieres pruebas de que la fe sin obras es muerta? ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras y que su fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia, por lo que fue llamado amigo de Dios? Como pueden ver, podemos ser justificados por las obras y no solamente por la fe. Lo mismo sucedió con Rabá la prostituta. ¿Acaso no fue justificada por las obras cuando hospedó a los mensajeros y los ayudó a escapar por otro camino? Pues así como el cuerpo está muerto si no tiene espíritu, también la fe está muerta si no tiene obras. La lengua. Uy, yo creo que aquí más de uno caemos o hemos caído en esto. Dios mío, hermanos míos, no se convierta la mayoría de ustedes en maestros. Bien sabe que el juicio que recibiremos será mayor. Todos cometemos muchos errores, todos. Quien no comete errores en lo que dice es una persona perfecta y además capaz de dominar todo su cuerpo. A los caballos les ponemos un freno en la boca para que nos obedezcan y así podemos controlar todo su cuerpo. Y fíjense en los barcos. Aunque son muy grandes e impulsados por fuertes vientos, se les dirige por un timón muy pequeño y el piloto los lleva por donde quiere. Así es la lengua, aunque es un miembro muy pequeño, se jacta de grandes cosas. Vean qué bosque tan grande puede incendiarse con un fuego tan pequeño. Y la lengua es fuego, es un mundo de maldad. La lengua ocupa un lugar entre nuestros miembros, pero es capaz de contaminar todo el cuerpo. Si el infierno la prende, puede inflamar nuestra existencia entera. La gente puede domesticar y en efecto ha domesticado a toda clase de bestias, aves, serpientes, animales marinos, pero nadie puede domesticar a la lengua. Este es un mal indómito que rebosa de veneno mortal. Con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los seres humanos que han sido creados a imagen de Dios. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no puede seguir así. ¿Acaso de una misma fuente
puede brotar agua dulce y agua amarga, no es posible. Hermanos míos, que la higuera de aceitunas o que la vid de higos, ni tampoco puede ninguna fuente dar agua salada y agua dulce. O sea que si estamos dando agua dulce es porque Dios está en nosotros, pero si damos agua salada y agua dulce, algo no está funcionando. La sabiduría de lo alto. ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Demuéstrenmelo con su buena conducta y por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría. Pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. Esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana y diabólica. Pues donde hay envidias y rivalidades, allí hay confusión y toda clase de mal. Pero la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura y además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan en paz. Mira que las cartas de Santiago son maravillosas porque nos llevan a cuestionarnos cómo estamos mostrando nuestra fe, qué tan fuerte estamos. Y de verdad que si realmente somos cristianos, eso se nota. Hay una antes y un después, hay un cambio en la manera como tratamos, como miramos, cómo somos, cómo trabajamos en todo. Sin embargo, somos imperfectos y nos equivocamos, pero cuando alguien ve a un cristiano dice, hay algo distinto. ¿Por qué? Porque es Cristo el que está dentro. Continuamos con Isaías 16 y en este capítulo vemos cómo Dios protege a quienes confían en Él. Isaías dice y nos hace un llamado a buscar a Dios como refugio. En medio de la angustia, Moab muestra su deseo de protección y vuelven la mirada hacia Dios. Aunque tuvieron consecuencias por su pecado, la misericordia de Dios sigue abierta para quienes confían en Él. Si no importa tú qué hayas hecho, Dios continúa siendo ese refugio para quien lo desea, para quien lo busca, para quien no ha perdido la esperanza. Ese es nuestro amado Dios. Por eso no escuches voces que te dicen, no puedes ir, no te va a recibir. Y que es mentira. Dios siempre será ese refugio del que podemos ir a descansar. Envíen un cordero al gobernante de la tierra, desde Sela del desierto hasta el monte de la hija de Sión. En los vados de Armón, las hijas de Moab parecerán aves espantadas que huyen de su nido. Reúne al consejo y toma una decisión. Extiende tu sombra y conviértete en noche el mediodía. Esconde a los desterrados, no entregues a los que huyen. Permite que mis desterrados vivan en Moab. Sé para ellos un refugio ante la destrucción, porque la opresión llegará a su fin y el que ahora ultraja desaparecerá de la tierra. El trono se afirmará en la misericordia y sobre él reinará con la verdad en la casa de David. El juez que busque hacer justicia y dar prioridad al derecho. Sabemos ya que Moab es soberbia, que son muy grandes su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no prevalecerán. Por eso Moab aullará, todo Moab gemirá y será una gran manera abatida por causa de las tortas de uvas pasas de Kir Hareseth. Los campos de Hesbón fueron arrasados. Los grandes señores de las naciones pisotearon los generosos sarmientos de las vides de Sibema. Sus ramas se habían extendido hasta Hazer, llegaron hasta el desierto y cruzaron el mar. Por eso, junto con Hazer, lloraré por la viña de Sibema, por ustedes Hesbón y Eleale. Derramaré mis lágrimas porque sobre sus cosechas ha caído el grito de guerra. El pozo y la alegría se han ido
del campo fértil, ya no cantan en las viñas, ya no hay alegría en los lagares, ya no se pisan uvas para hacer vino. Soy yo quien ha acallado los gritos del laguero, por eso mis entrañas vibran como arpa por Moab y mi corazón por Kis Jerez. De nada le valdría a Moab presentarse en los lugares altos y llegar a orar en su santuario. Estas son las palabras que desde hace mucho tiempo pronunció el Señor acerca de Moab, pero esto lo que el Señor ha dicho ahora. Dentro de 3 años, ni un día más ni un día menos será destruido Moab, con toda su gloria y su riqueza, y los que sobrevivan serán pocos, pequeños y débiles. Mira que la arrogancia y el orgullo no nos duran toda la vida. En algún momento vamos a caer, subimos, nos inflamos, pero porque el orgullo es centrarnos en nosotros mismos y en nuestras capacidades. Y no. Jesús nos enseñó a ser humildes, centrarnos en ¿qué? En nuestro amado Dios, en su obra consumada. La fe camina sobre las tormentas. En el Evangelio de Mateo encontramos uno de los episodios más conocidos de la vida de Jesús. Después de alimentar a la multitud, envía a sus discípulos al otro lado del lago mientras él se queda orando. Durante la noche se levanta una fuerte tormenta y las olas golpean y la barca y el viento parecen vencerlos. Jesús aparece caminando sobre el agua y los discípulos, llenos de miedo, creen que es un fantasma, pero Jesús les dice: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro responde con una petición sorprendente: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús simplemente responde: ven. Mientras Pedro mantuvo la mirada fija en Jesús, caminó sobre el agua. Pero cuando comenzó a mirar el viento, las olas, sintió miedo y empezó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Y Jesús inmediatamente extendió su mano y lo sostuvo. En cualquier dificultad, en todo tiempo, es mantener la mirada puesta en Jesús. Si tú ves las dificultades, te hundes. Y si tú ves todos tus logros, te vas a hinchar, te vas a crecer. Entonces, para podernos mantener y permanecer en esa humildad y en Dios, es siempre tener nuestra mirada puesta en Jesús, en Jesús, en Jesús. Todos los días mirarlo a Él, ponerlo en el centro de nuestra vida. Porque mira que este texto de Mateo nos deja una enseñanza muy clara. Las tormentas siempre forman parte de nuestra vida. Todos pasamos por tormentas. La diferencia está en dónde estamos poniendo nuestra mirada cuando atravesamos por esas dificultades. Porque cuando nos fijamos en las circunstancias, el miedo crece de manera exponencial. Cuando fijamos nuestros ojos en Cristo, nuestra fe se fortalece. Pedro no se hundió porque el viento fuera demasiado fuerte. Pedro comenzó a hundirse cuando dejó de mirar a Jesús y miró, todo lo terrible de la escena. Lo más hermoso es que aún en ese momento de debilidad, Jesús no abandonó a Pedro, lo tomó de la mano. Y así hace Dios con nosotros, no importa cuán débiles somos, Él nos da la mano para subirnos a la barca, porque Él es paz en medio de la tormenta. Vamos a leer este texto. Jesús camina sobre las aguas. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y que se adelantaran a la otra orilla, mientras Él despedía a la multitud. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. La barca ya estaba a mitad del lago, azotada por las olas, porque tenía el viento en contra. Pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron: ¡un fantasma, un fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo.
Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Terminada la travesía, fueron a la tierra de Genezaret. Cuando la gente de aquel lugar lo reconoció, lo hizo saber por toda aquella tierra. Entonces les llevaron todos los enfermos y le rogaban que los dejara tocar al menos el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Mira a todos, y hoy en día podemos ir en oración y tocar la presencia de Jesús y ser sanos para vivir en esa vida que Él ganó para nosotros. ¿Crees? Si no crees, aumenta, dile a Dios: aumenta mi fe para poder ver, porque si no hay fe, el milagro no se puede hacer. Por eso el título de la reflexión es Fe bajo presión, porque resume el mensaje central de todas las lecturas. La presión no significa abandono de Dios, significa que Él está transformando algo en nosotros y nos está haciendo cada vez más parecidos a Jesús. Las pruebas desarrollan paciencia, las tormentas fortalecen nuestra confianza, las dificultades nos enseñan a depender menos de nuestras fuerzas y más de la gracia de Dios. Tal vez hoy estés atravesando por situaciones que no comprendes. Tal vez sientes que las olas son demasiado grandes, pero recuerda que el mismo Jesús que caminó sobre el agua sigue acercándose hoy a tu barca. Continúa diciendo: ánimo, no tengas miedo. Y si Jesús está en la barca no se hunde. Por más que esté el viento recio, Él te sostiene. Ánimo. Y hoy Jesús nos pregunta: ¿qué estamos produciendo en nuestra vida? ¿Estoy permitiendo que las pruebas fortalezcan mi fe o que debilitan mi confianza? ¿Mis palabras reflejan la sabiduría que viene de Dios? ¿O estoy mirando las circunstancias más que a Cristo? Creo que Jesús sigue extendiendo su mano cuando siento que me hundo. Dios no desperdicia nada, porque todo obra para bien de los que le aman. Si permanecemos cerquita de Él, cada dificultad puede convertirse en una oportunidad para crecer, madurar y experimentar su fidelidad. Mira que si no pasamos por esas dificultades, no fortalecemos nuestro ser interior. No sabemos qué nos falta, no sabemos en qué debemos trabajar, porque cada dificultad saca a nosotros a flote tanta cosa que uno tiene por dentro. Pero bendito sea y alabado sea mi Dios y Salvador en todo tiempo, porque es que en todo tiempo Él obra para nuestro bien. Maduremos en la fe, maduremos en el conocimiento, permitámosle al Espíritu transformar todo dentro de nosotros. Y en el nombre poderoso del Señor Jesús oramos y le damos gracias, porque tú nos acompañas en medio de las tormentas. Cuando las pruebas llegan, tú me das las fuerzas que necesito cuando ya siento que no puedo más. Te pido, Padre de amor, que me ayudes a mantener mi mirada fija en Jesús, que mi fe hoy sea fortalecida, que mi carácter sea transformado, que yo pueda confiar en todo tiempo en lo que tú haces, aunque no lo pueda ver. Pon sabiduría en mis palabras, paciencia en mi corazón y esperanza en mi caminar.
Gracias porque cuando comienzo a hundirme, tú extiendes tu mano para levantarme. Gracias porque no me dejas caer. Hoy decido confiar en toda prueba. En tus manos puede convertirse en una oportunidad para crecer y permanecer más en ti. Hoy decido confiar que cada prueba en tus manos es una oportunidad para crecer y para permanecer más en ti. Amén. Y recuerda que la presión no destruye una fe verdadera, la fortalece. Cuando mantienes tus ojos puestos en Jesús, las tormentas dejan de ser el final de tu historia y se convierten en el escenario donde Dios muestra su fidelidad. Recuerda que Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.